El Cartel de Medellín es una de las organizaciones más poderosas del siglo pasado. Fue tanto su alcance que el 80% de cocaína que se movía en Estados Unidos era traficado por ellos. En este video te hablaré del cartel y de aquellos que lo conformaron. Bienvenidos a Narraciones Criollas. Cartel es el nombre dado a la organización delictiva dedicada al tráfico de cocaína, cuyo nombre responde al lugar en donde fue creada. En este caso, sería la ciudad de Medellín. Esta fue una red organizada de proveedores de drogas y contrabandistas que funcionó en Colombia, Bolivia, Perú, América Central, Estados Unidos e incluso de Europa a lo largo de los años 1970 y 1980. Esta empezó a mediados de 1976, cuando grupos de pequeños traficantes de drogas que traían base de coca de Perú y la procesaban en la ciudad de Medellín se empezaron a asociar para crear una empresa ilegal que creció económica y militarmente. La producción era realizada en las selvas de departamentos como Caquetá o Meta, en campamentos como Tranquilandia, y desde pistas clandestinas era llevada a puestos de embarque en otras zonas de Colombia. Desde allí se llevaba en pequeñas avionetas que sobrevolaban 12 metros o hasta 3 metros sobre el mar hasta las costas de Bermudas, Bahamas, Florida, y allí se entregaba la carga y se regresaba con millones de dólares. Durante el punto más álgido de sus operaciones, el cartel recaudó más de 60 millones de dólares por día. El importe total de los ingresos obtenidos por el cartel estaba en las decenas de miles de millones y muy posiblemente los cientos de miles de millones de dólares. El cartel durante todos sus años de funcionamiento, a diferencia de otros carteles a través de la historia y hasta de sus mismos contemporáneos, el cartel de Cali, sí estuvieron fuertemente presentes en la vida pública, saliendo en revistas, periódicos, entrevistas de televisión y demás. Carlos Leder era un fuerte activista del comunismo. Los hermanos Ochoa gustaban y participaban en el mundo equino. Pablo Escobar fue durante un corto tiempo miembro de la Cámara de Representantes de Colombia, para luego ser descubierto y abiertamente enfrentado por sus actividades delictivas. Además, ellos fueron los precursores del paramilitarismo en Colombia, creando el grupo MAS, Muerte a Secuestradores, por el secuestro de la hermana menor de los Ochoa. Además de esto, este cartel se caracterizó por su fuerte lucha en contra del gobierno colombiano, ejerciendo muchos ataques, dando de baja a importantes figuras de la política colombiana, como Luis Carlos Galán, Carlos Mauro Hoyos, Rodrigo Lara Bonilla y entre otros. Ellos temían la extradición de colombianos a los Estados Unidos, ya que su lema era: es mejor una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos. Luchaban además con actos terroristas en las ciudades principales del país y secuestraban personas de las élites colombianas para lograr su cometido. Fueron bastantes personas las que integraron el cartel, siendo unos más conocidos que otros. Así que ahora te hablaré de quiénes fueron estos hombres y mujeres que hicieron parte de este poderoso grupo. Pablo Emilio Escobar Gaviria era la cabeza visible del cartel. Se le llamaba el patrón por su gran autoridad y jerarquía, aunque los otros miembros nunca lo llamaron así, sino simplemente Pablo, porque no eran sus empleados, sino que eran sus socios. Fue uno de sus principales fundadores y el más poderoso entre ellos, aunque también fue el más vistoso ante la vida pública por sus aspiraciones políticas. Algunos creen que aspiró a ser presidente de la República. Se le adjudica ser la mente criminal detrás de los atentados como el ataque del edificio del DAS, la bomba del avión de Avianca, el secuestro de Andrés Pastrana y dar de baja a otros políticos colombianos. Este fue ultimado el 2 de diciembre de 1993 en el tejado de una casa en Medellín, un hito histórico en la lucha contra el narcotráfico colombiano. Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El Mexicano, se creía era el líder militar del cartel. Enfatizaba mucho el tener un personal altamente preparado y entrenado en actos de guerra que estuvieran a su servicio. Algunos creen que Pablo Escobar le tenía un respeto increíble, tanto que rayaba con el miedo. A pesar de que el patrón no dudaba en luchar, el mexicano no era alguien con quien se pudieran meter tan fácilmente. En los actos terroristas de Pablo, ese fue su principal aliado. Se le adjudica ser el autor intelectual de la muerte de Luis Carlos Galán Sarmiento y aportaba económica y militarmente al cartel para los actos que estos necesitaran.
Fue dado de baja en 1989 en Tolú por el bloque de búsqueda en una operación llamada Apocalipsis. El fallecimiento de Gacha fue uno de los puntos de quiebre que empezó a dar fin al cartel. Carlos Leder fue el capo antiimperialista que siempre pregonó sus ideas de comunismo, aunque fue un gran capitalista por este tema del narcotráfico. Le decían el loco, porque consumía grandes cantidades de droga, por lo que se creía no lograba razonar bien. Al estar saliéndose de sus cabales, Pablo empezó a temer que por él empezara a dañarse su negocio, y por eso decide entregarlo a las autoridades, siendo el primer capo en ser extraditado al país norteamericano. Vivió gran parte de su vida en la cárcel, hasta que hace poco, siendo un anciano, fue dejado en libertad y ahora vive en su natal Alemania. Gustavo Gaviria, el León, fue el hombre más cercano a Pablo. Era la mente financista del cartel. Era un as con los números y las rutas de cocaína. Era primo del patrón y compañero de aventuras. Fue dado de baja por el bloque de búsqueda en un operativo en Medellín el 12 de agosto de 1990. Su caída fue un duro golpe para Pablo, que luego de esto no volvió a ser el mismo. Los hermanos Ochoa, Jorge Luis, Juan David y Fabio. Eran hijos de Fabio Ochoa Restrepo, ganadero y caballista. Estos tres hombres fueron pioneros y fundadores del cartel. Siempre trabajaron codo a codo con Pablo, teniéndole mucho respeto, pero también gran aprecio. Jorge Luis se convirtió en el número 2 del cartel, luego de la muerte de Gustavo Gaviria. Logró un trato de encarcelamiento en el gobierno de César Gaviria, en donde pagó un par de años de cárcel y salió libre, siendo para mí el narco que salió mejor librado del cartel. Juan David también se sometió a la justicia durante un tiempo, en los años 90. Murió de un paro cardíaco en el año 2013. Y el menor de todos, Fabio, fue el primero en someterse a la justicia. Pero en el periodo presidencial de Andrés Pastrana, fue extraditado en el año 2001 por incumplir los acuerdos con el Estado colombiano. Mario Henao Vallejo, le decían Paco, era también cercano a Pablo porque era su cuñado. Manejaba el tráfico y laboratorios del cartel en el Magdalena Medio. Fue ultimado en una operación que pretendía capturar a Pablo el 23 de noviembre de 1989. En el libro La parábola de Pablo, se narra de que por esta muerte Pablo sufrió mucho, como nunca antes lo había hecho, algo que parecía increíble, ya que el patrón era un hombre con un temple de acero. Juan Mata Ballesteros nació en Honduras y era el contacto del cartel y los mexicanos. Fue capturado y extraditado en el año 88 y en este momento está pagando cadena perpetua. Luis Fernando Gaviria, primo hermano de Pablo. Luego del fallecimiento de Gustavo Gaviria, este tomó las riendas de las rutas del envío del producto al exterior. Fue dado de baja en un operativo llamado Apocalipsis 3, el 23 de octubre de 1990. Griselda Blanco, la viuda negra. Fue una pionera del envío del producto blanco a América. Pablo, cuando tuvo más poder, decidió no trabajar para ella. Así que, temiendo una guerra en la que ella sabía que perdería, se fue a vivir a Estados Unidos, trabajando junto a Pablo en vez de luchar en su contra. Allá siguió traficando toneladas de coca a Miami. Fue arrestada en el 85 por la DEA, pagando con 16 años de cárcel por tráfico de estupefacientes. Se cree fue la creadora del sicariato en moto. Irónicamente, cuando volvió a vivir a Colombia, luego de pagar su pena en Estados Unidos, 2 sicarios a bordo de una moto la ultimaron, dando fin a una de las mujeres más temibles y poderosas del AMPA colombiano. José Rafael Abello, el Mono Abello, fue el número 7 en el orden del cartel. Fue el principal narco en la región Caribe, siendo líder también del cartel de la costa. Fue extraditado en octubre del 89, pero salió libre en el año 2007 por prescripción de sus delitos. Gilberto Rendón Hurtado era el número 8 del cartel y mano derecha de Gonzalo Rodríguez Gacha, el cual perdió la vida con su jefe en la operación que le dio de baja. Fernando Galeano tenía el alias de El Negro. Luego de la entrega de Escobar en el año 91, este se encargó de los negocios y las rutas del cartel. Fue ficha clave de Pablo en su época de reclusión, pero tiempo después sería ultimado por órdenes de Pablo en la catedral al ser acusado de traición. Los hermanos Moncada, junto al Negro Galeano, fueron los que se encargaron de los negocios del cartel cuando Pablo estaba recluido. Compartieron el mismo destino que el Negro Galeano, siendo liquidados en la catedral por órdenes de Pablo
cosa que fue la gota que derramó el vaso, marcando el principio del fin para Escobar. Por esto se creó mucho más enemigos y todos los que estaban a su favor se tornaron en contra, porque ya no podían confiar en él. Gilberto Molina, alias el Padrino de las Esmeraldas. Creció a la sombra de Gonzalo Rodríguez Gacha, trabajando también en el área de las Esmeraldas. Terminaría asesinado por sicarios de su ex socio en una finca de Sasaima en febrero de 1989. George Jung, único socio norteamericano del cartel, traficante de marihuana en los años 70 y luego de cocaína a principios de los 80, gracias a su sociedad con Carlos Leder, quien desechó a Jung del negocio, pero Jung mantuvo sus negocios con Escobar. Fue capturado en Massachusetts en 1987 y luego fue liberado posteriormente al declarar contra Leder. Fue capturado en México en 1994 con cocaína en su poder. Trató de salir bajo fianza, pero fue sentenciado a 30 años de prisión. Este salió libre el 2 de junio del 2014, pero fue arrestado 2 años después por violación de su libertad condicional, siendo liberado definitivamente en 2017. Roberto Escobar, alias El Osito, hermano del patrón. En alguna ocasión fue el tercer hombre en importancia del cartel. A diferencia de su hermano, mantenía un bajo perfil, pero era muy peligroso. Los Pepes intentaron acabar con su vida con una carta bomba enviada a la cárcel en donde se encontraba purgando su pena. En este momento se encuentra en libertad, viviendo tal vez de las caletas que dejó o de las entrevistas que da acerca de su hermano Pablo. También da tours en su casa, que es como un museo del cartel de Medellín. Evaristo Porras, jefe del cartel del Amazonas. Se hizo famoso en 1984, cuando se supo que había hecho una gran contribución monetaria a la campaña del Senado del entonces ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla. Fue capturado en San Andrés Islas el 15 de diciembre de 1987. Falleció en marzo del 2010 en Bogotá, víctima de un paro cardíaco. Rafael Cardona Salazar. Organizaba las entregas del cartel en Estados Unidos, trabajando más que todo con los hermanos Ochoa. En el libro El hombre que hizo llover coca, se relata su vida a los ojos de Max Bernstein, estadounidense que trabajó para el cartel, pero que luego se volvió un soplón para la DEA. Sería ultimado por la policía, que no quiso capturarlo, sino que sin tregua y a quemarropa le dieron de baja. El fin del cartel de Medellín se dio poco a poco, cuando los grandes capos empezaron a ser capturados o ultimados, como Escobar en el 93, Gacha y Gustavo Gaviria en el 89, y la reclusión de los hermanos Ochoa, aunque el sello final de la disolución del cartel fue la caída del capo de capos. Obviamente este no fue el fin del narcotráfico. Antes este cartel y su manera de trabajar fue una gran universidad para otros capos que vendrían después y que siguen reinando hoy en día. Si se me pasó nombrar algún integrante de ese cartel, déjamelo en los comentarios. Aunque acá listé narcotraficantes, no lugartenientes ni sicarios que fueron ascendiendo con el tiempo en la organización. Es posible que se me pasara alguno, pero pues investigué lo mejor que pude. Gracias por ver el video. Nos veremos en otra ocasión. Eso fue Narraciones Criollas.